gran tema, quizás el tema que más condiciona nuestra vida a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no? Creencias. Creencias, mandatos. Mandatos que son ni más ni menos que una frase, una palabra, una orden. Algo que nos dijeron inocentemente. Algo que nos dijeron que como a la pasada, pero que se nos grabó tan fuertemente en nuestra mente que nos creó como una especie de programación. Un programa. ¿Sí? Nos programamos continuamente, sobre todo desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, el entorno nos va programando. De una u otra forma es así. Es un programa que nos va dirigiendo nuestras vidas, querramos o no querramos, esos mandatos, y hay creencias y mandatos acerca de prácticamente todos los aspectos más importantes de nuestra vida. Aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos religiosos, aspectos políticos, aspectos personales, aspectos acerca de la amistad, acerca de cómo tenemos que relacionarnos, aspectos acerca de la sexualidad. Autoestima. Autoestima. Esta creencia de que no vales nada. Sos ¿Para un qué? inútil. Sos un inútil. ¿Para qué te traje? Eso es el lenguaje verbal. Claro. No expresado con el lenguaje verbal muchas veces a través, solamente con un gesto ya expresándote tal afirmación, ¿no? Un gesto vale más que 1000 palabras, dice el refrán, y es muy cierto esto, ¿no? Una cara, aparte, ¿cómo leer muchas veces esa cara cuando sos un niño? Claro. Y siempre está la interpretación del otro, ¿no? Por ahí un externo, un tercero pone una cara, pero por su pensamiento pasa otra cosa. Y depende yo cómo interprete esa cara, también me va a afectar a mí. Totalmente. Y quizás no es lo mismo que está pensando la otra persona. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que el chico, cuando es mucho más grave el tema del lenguaje no verbal, que también puede ser el mandato o la creencia dada por un lenguaje no verbal, a través de una simple afirmación diciendo con la cabeza sí, a través de una simple negación, y el chico, sí, bueno, eso es cierto, o sí eso o no. Negado. Y esto muchas veces es una cuestión en forma directa, estos mandatos que se transmiten en forma directa, en una charla a través de un lenguaje verbal, o como decimos, no verbal, o muchas veces en forma indirecta, ¿no? ¿Cuántas veces se las educa a las nenas diciéndole, viste qué atorranta a tu amiguita, viste qué turra la otra chica de la otra esquina? Es decir, a través del... Juzgando. Desde juzgar al otro sin ponerse en el lugar de aquel, de ese otro, claro. y sin ver qué pasó por su historia para que la lleve a hacer de tal o cual manera. Claro, claro. Y estos juicios, como decimos, enjuiciando, muchas veces son, bueno, a lo mejor yo a lo mejor como madre, como padre, no me animo a decirle a mi hija en forma directa tal o cual cosa, pero bueno, en forma indirecta, que sepa cómo tiene que comportarse, injuriando a los demás, ¿no? Esto es muy frecuente, que se haga una educación en forma indirecta, cercenando ciertas conductas, como diciendo, bueno, ni se te ocurra hacer eso. Hacer ni ser así, ¿no? Ni ser así. Claro, claro. Si no hace falta muchas veces dirigirse en forma directa, ahí basta con la cuestión indirecta. Por eso, el tema de los mandatos y el tema de las creencias no solamente es lo que vos le decís. Porque la gente piensa, ¿y lo que me dijo? No, muchas veces, la mayor parte de las veces no es lo que... Es no verbal. Es no verbal. Es no verbal, o hasta indirecta, ¿no? Lo que no corresponde, lo que está mal, diciéndote, no a vos, las cosas, sino jugando. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? Sí, claro. Nenes, tenés que saberte ubicar. Sí. Ojo con lo que haces. Ojo con lo que haces. Claro. ¿Qué va a decir la gente? Claro. No me hagas pasar vergüenza. Bueno, ahí está, esa es la emoción. ¿No? Que fueron saliendo. Esa es la emoción. ¿Cuántas que fueron saliendo? Y yo creo que el tema del análisis, el tema de la reflexión acerca de las creencias, se hace de esta manera, pensándonos, reflexionando acerca de cómo se van metiendo en nuestras mentes esta información, que la creencia no siempre es negativa, ¿no? Porque muchas creencias te sirven como una cuestión positiva, ciertos mandatos, decir, bueno, está bueno que estudies, está bueno que trabajes, haciendo lo que te gusta. No siempre la felicidad pasa por hacer lo que querés, pero sí pasa por querer lo que vos hacés. También hay mandatos y programas positivos, o sea, ¿seguro? No todo es negativo como lo que veníamos hasta ahora destacando, digamos. Inclusive, claro, hasta hay, por ejemplo, emociones que son positivas, como el tema, qué sé yo, una alegría y algo placentero, bueno, permitite una alegría, porque eres el rey, claro. Disfrutarlo, viste que como que hemos hasta castrado esta emoción básica positiva vinculada al placer que se llama alegría, ¿no? Un abrazo, un beso, un decir te amo. Una demostración afectiva, es decir, obviamente que esto pasa muchas veces por ver a nuestros padres, ¿no? Ver a nuestros
Sí. O las demostraciones de afecto que han tenido nuestros padres para con nosotros, o abuelos o gente más cercana, ¿no? Si no hemos criado un ambiente de carencias, de transmisión afectiva, por más que nos digan lo que nos digan, va a ser difícil ser afectuosos con los demás, ¿no? Y cuando nos criamos en un ambiente donde se lo ignora. El tema, qué bueno lo que planteas, porque el tema de ignorar al otro. Ahí tenemos un planteo desde ni positivo ni negativo. Claro. Un niño que se cría solo. Sí, esto está muy bueno porque esto aparte ya entonces entramos en el terreno de mi especialidad, dentro de la psiquiatría, ¿no? En la psiquiatría esto se llama específicamente dentro de una rama de la psicoterapia, que es la terapia sistémica familiar, esto se llama desconfirmación. Cuando vos al otro el famoso ninguneo o no existís, ¿no? No, a través de los silencios, muchas veces a través de lo que se llama el double bind, el doble vínculo, como un mensaje que anula a otro mensaje. El no molestes. No molestes. Qué chico molesto sos. Sí. Y esa persona se crece pensando que todo lo que haga va a ser para molestar, va a molestar al otro. Y que está de más. Claro. Sí, está bárbaro lo que decís, Juan, porque todo lo que está de más o está fuera de escena, ¿no? Y esto es en nuestra generación, porque hoy en día, para que el chico no moleste, lo ponemos adelante de una compu o adelante de una play y listo, ya el chico no molesta más, ya no tenemos que decirle no molestes, porque lo dejamos ahí y ya no molesta más. La compu o el chupete electrónico, que hasta hace poco era el tema del televisor. El televisor, exactamente. Antes estaba el chupete. Ahora a los 2 o 3 años... Sí, en nuestra época incluso nos cortaban la televisión a las 2 de la tarde por una tema de luz, teníamos 2 canales nada más. 3 y 5. Lo único que nos quedaba era molestar, nada más, o irnos a jugar al patio. No había otra opción. Y a la hora de la siesta no nos dejaban ir a jugar al patio, entonces molestábamos. Claro. Y después que nos retaran. Y después venir el reto. Pero hoy los niños tienen eso, ¿no? Eso de otros entretenimientos. Y incluso el planteo de me aburro. Es que un niño se aburra. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Hay que mantenerlo entretenido al niño? Está buenísimo lo que está diciendo, Juan, porque yo no he escuchado una palabra más corriente, en forma más común, de mis hijos que el decir me aburro. Y yo digo, pucha, antes que no teníamos nada de todas las posibilidades que tienen ellos, bueno, nada, a lo mejor lo teníamos todo, porque teníamos la naturaleza. Teníamos las mil y una, el ingenio, la creatividad, el contactarnos con la naturaleza. Hacer arco y flecha. ¿Te acordás? La gomera y el gomero para tirar la bolita de paraíso. Sí. El tema de juntar bichitos, es decir, el contacto con la naturaleza, el tema de la creatividad. El contacto del descubrimiento de la naturaleza humana, el contacto del hacer cosas. No sé si vos fuiste de esta cuestión de para el viaje de 7º grado, juntar o botellas. Vender rifas, hacer botellas. Salir a vender rifas a la calle, a los vecinos. Hacer empanadas, pasteles. Exactamente. Nos reuníamos había tanta multiplicidad de cuestiones para hacer, que a lo mejor no caíamos en el aburrimiento. Entonces por ahí uno dice, pero ¿cómo estos chicos que lo tienen todo entre comillas se aburren? Porque esto es la mayoría de los hogares. Sí. Me dicen, Jorge, ¿vos cómo siempre mis hijos se quejan de que se aburren? Y que estoy aburrido y que estoy aburrida. ¿Sí? Por esto, porque a los chicos lo único que los entretiene, entre comillas, es el tema de la pantalla. Se han hecho adictos, aunque no lo puedas creer, aunque tengas 5, 10, 15 años, sean tan chiquititos, a los 5 años, 8 años, ya son adictos. 3, 4 años ya. Y ya saben manejar un celular. Ya saben agarrar el celular y ya... Y la diversión pasa exclusivamente por eso. Estar ahí. No tiene la pantalla y aparece la palabra aburridos. Claro. La palabra aburrimiento es para ellos esto. Es como yo estoy atendiendo en estos momentos a un paciente de mi edad, de nuestra edad, de 50 años, muy, muy adicto a la cocaína. ¿Sí? Prácticamente desde muy joven, desde muy chiquitito. Entonces ahora que estamos en un periodo de abstinencia con el tema de la cocaína, el que me dice, aparecen 3 cosas casi siempre, a diario en la terapia, que son estas 3. Me siento solo,
porque obviamente la droga, como la pantalla, son compañías. Pero aparte, una gran compañía. Aparte supongo que la droga también le genera un ámbito de pertenencia. Un ámbito de pertenencia. Amigos en los cuales ahora no se puede juntar, se está dejando. Exactamente, la pérdida del ámbito de pertenencia, la cuestión de reconocimiento y pertenencia de los demás. Por un lado, esto de me siento solo, el tema de la baja autoestima, ¿sí? la depresión vinculado al tedio existencial, a decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? O las angustias que aparecen a partir del planteo existencial que te hace el estar fresco, el estar de cara, el enfrentarte con tus miserias, sin cara a cara de la droga. Bueno, esto traspasalo todo el tema de los chicos. Todo lo que yo estoy diciendo del adulto, pasalo al niño. Sí, porque es la única. Yo vengo a un congreso de psiquiatría, dentro de 15 días, si querés, vamos a desarrollar un poquito las bases de este congreso, pues fue tan rico, pero tan rico. Uno de los puntos, obviamente, fue el tema adicciones. No se trató específicamente de este tema, pero bueno, me viene a la cabeza algunos resúmenes del congreso, y bueno, y esto es cómo se viene el tema de las adicciones en chicos, pero básicamente cómo se viene el tema de la adicción a la pantalla, ¿no? O los ciberbullying. Sí. Por ejemplo, ¿no? Pero básicamente estamos... hay una adicción nueva, ¿no? A las pantallas, al internet, al celular, a las redes sociales. Los internautas. Hay adicciones nuevas. Yo incluso también estuve, que algo te comenté fuera de pantalla, en una conferencia que vino a dar aquí a Venado Joseph Freud, pariente... su bisabuelo era primo hermano de Freud por la línea materna, entonces su segundo apellido es Freud. Muy interesante, aparte no solo portador de apellido, ¿no? Alguien con muchos méritos, con 2 libros. Su padre ha sido psicólogo y escribió un libro sobre la psicología, niñez y adolescencia, y él también ha tomado esa temática y sigue desarrollando y sigue investigando sobre niñez y adolescencia. Y una de las cosas que... Perdón, y faltaba el tercer punto, que es el tedio existencial, el aburrimiento, ¿no? Era uno de los temas. Claro, porque nombramos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando vos tenés la abstinencia? Sí. Aparece el tema de la soledad, por un lado, la falta, como vos decías, de pertenencia a un grupo. Sí. El tema de las angustias, el tema de las angustias, por otro lado, la depresión que aparecía. Y el tercer gran punto es el tema del aburrimiento. El aburrimiento, se aburría. Sí, esta persona grande que yo te decía. Al no tener el factor externo que lo... La sustancia que lo movilizaba, no estar aburrido. Pero fíjate, es muy grave esto de la adicción a la pantalla, porque decís, bueno, pero no es tan grave como una adicción a una droga, como puede ser la cocaína. Pero es muy grave. Toda adicción es grave. Toda adicción es gravísima, porque te hace esto, te genera como la deprivación de la sustancia, en el caso de la cocaína o en el caso de otra sustancia adictiva, en el caso de la ludopatía o en el caso de la falta de la pantalla, con los chicos, sea el celular o sea la compu, también le genera exactamente lo mismo que la deprivación de la sustancia. Exactamente. Y a esto venía relacionado también, ¿no? Lo que escuché de Joseph. Lo trajo la Fundación Creando Puentes, ¿no? Una fundación que está trabajando sobre adolescencia y niños, muy interesante también aquí en Venado Tuerto. Y hablaba de esto, ¿no? Y hablaba del trastorno de déficit de atención en los niños. Y en España está la pastilla, o sea, que aquí lo primero que hacen es medicarlo al niño con déficit de atención. Sí. Y en España se le dice la pastillita de portarse bien. Entonces, ¿qué esperamos de un niño que cuando era niño tiene un trastorno de déficit de atención, que es porque no recibe atención? El trastorno de déficit de atención proviene de que el niño no reciba atención. Perfecto. Entonces le dan una pastillita y en su adolescencia o en su madurez va a una confitería a bailar toda la noche y quiere bailar toda la noche, pero su cuerpo no le permite. Entonces no nos sorprendamos cuando se esté poniendo un polvo blanco en la nariz para bailar toda la noche. Porque viene desde afuera la solución. No viene desde trabajar el conflicto que le genera el déficit de atención. Él apunta a eso, ¿no? A trabajar el conflicto que al niño le genera el déficit de atención. Y... En uno de nuestros primeros programas yo te mencioné el tema de la adicción al botiquín. Y la adicción al botiquín es un poco esto, es decir, tenemos pastillas para todo. Para todo. Van al botiquín de los padres y bueno, está el ansiolítico para calmar la ansiedad si estoy muy loco. La pastilla para dormir, la otra para despertarme. Para despertarme, me tocó desarrollar un poco el tema modafinilo, que modafinilo es como la gran droga en este momento para el despertarse.
lo desarrollé en el Congreso, el tema del modafinilo. Es decir, ¿y cómo hay pastillas para todo? Para despertarse, como vos decís, o el antidepresivo, ¿sí? Para estar conectados bien y de forma con la sonrisa de payaso. Obviamente cuando yo estoy pasado de vuelta, la pastilla del hipnótico para poder dormirme la noche. Claro. El Bloquium Flex para relajarme, para relajar la parte muscular. Exactamente. El chico va a aprender. La cerveza o el vino en exceso. Sí, como para alegrarme. Como para alegrarme, para relajarse también a la noche. Entonces, el chico va copiando esto. Obviamente, esos patrones. Pero esos patrones. O como vos decís, Juan, yo tengo padres, porque yo no trabajo con niños, pero muchas veces los padres me consultan por el tema de mi hijo está con un problema de déficit de atención, con o sin hiperactividad, con ADD, y bueno, vos ves que, por ejemplo, no hay comunicación entre ellos. Claro. Entonces, y la profundización de la falta de comunicación, de intercambiar afectos, de intercambiar sentimientos entre los padres, lleva a lo que se llama padres freezer o padres freezer, padres heladera, como que no se comunican afectivamente, y el chico muchas veces termina con todo el amplio gama del espectro autista. Cuando nosotros tenemos un chico autista, si no se comunica con los demás, es porque tiene dentro de su seno familiar padres que no se comunican sus sentimientos con ellos entre ellos y con el chico. Son ya padres que tienen un déficit para transmitir sus afectos, ¿no? Es decir, hablan de muy intelectuales, muy racionales del trabajo, del dinero, pero no hablan de afectos. No se hablan de afectos. Y es tan importante, ¿no? Transmitir afecto. Es más importante. Somos seres afectuosos. Yo creo que una vez te mencioné el tema de los experimentos en monos. Sí. Te lo mencioné. Te pensé que era un par y, por ejemplo, Sí, para la gente que... Te mencioné un par de, porque bueno, obviamente vos tenés dos teorías. Sí. La teoría creacionista, la teoría de Dios, y la teoría en la cual somos adeptos los más científicos, que es la teoría evolucionista. Solo por ahí nos enfocamos mucho en el tema de la evolución de los simios, por el tema de los homínidos, porque venimos de ahí, ¿no? Nosotros que estamos del lado de la teoría creacionista, evolucionista. Hay un experimento muy interesante, te nombré varios, pero este viene a este caso. Hay como una jaula de dos monos y pueden ellos alternarse, ¿no? Pueden ir de una jaula a la otra. Y en una jaula está una mamadera que les va cayendo, ¿sí? No una mamadera, como una especie de mona de artificial, pero como de lata, de pinches, pero tiene el alimento ahí, la mamadera colgando. Sí. Y en la otra jaula hay una mona que no tiene absolutamente nada de alimento, pero es como confortable. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hacen los monos? Van, se alimentan la supuesta mona donde van con la leche, pero no se quedan ahí, con la mona que les da porque por eso son dos monas. Sí. Con lo que les da la leche. Van a la que de pronto después toma la leche, la que es confortable y la que supuestamente el abrigo. El amor está dado por las cuestiones, como decía Leo Buscaglia, el amor son las cuestiones del amor, son los hechos vinculados al amor. ¿Sí? Claro. Es lo que vos decís, el amor está muchas veces... Si reciben afecto, si reciben comodidad, si reciben esta aceptación, va a ir ahí el amor y no por el hecho de recibir la comida. Claro, es decir, por más que vos le des alimento, el homínido va a buscar el tema del afecto. Lo interesante del aspecto del experimento fue que no les alcanzaba, y esto es la conclusión final, no les alcanzaba a los homínidos con el tema del alimento, sino que necesitaban del afecto, de la cuestión afectiva, ¿no? Que les brindaba el tema del ropaje. Esto, obviamente, sin tener en cuenta el tema de la temperatura, porque es un experimento muy completo, porque se hizo no necesitando el abrigo, sino el contacto, como si fuera el contacto maternal, ¿no? Bien. Esto es lo que vos decís con respecto al tema de la importancia de la transmisión de afectos. Sí. Es decir, un chico sin recepción de afectos se muere. Y en el ser humano adulto, cuando va creciendo, ese afecto se transmite no solamente a través de los abrazos, sino que se transmite a través de la palabra. Yo el otro día en el Congreso también me tocó exponer o participar en una gran sesión sobre psicoterapias, y yo dije que la palabra amor no solamente se transmite a través de un abrazo, sino que la palabra amor va también en cómo vos decís las cosas, a través de cómo vos transmitís las palabras. De los hechos. Sí, aparte de los hechos, el tema de cómo vos transmitís las palabras.
el amor no solamente son los hechos afectivos y demostrativos físicos, sino que también el amor es cómo vos decís las cosas y de qué manera decís las cosas. El amor es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es una acción. No es un decirle te amo cada tanto a la pasada. El amor es contención, son límites para los hijos. El hecho de los límites, incluso el hecho de no ponerles límites, el niño lo toma como un acto de desamor. Sí, y de desborde. Exacto. De desborde, es decir, por ejemplo, nombramos la palabra adicciones, en el tema de las adicciones se ve muchísimo el tema de la falta de límites. Claro. Y se ve mucho el tema de la falta de límites paterno, porque hay un borramiento de la autoridad o del límite paterno. Muchas veces esto lo hace la madre, ¿no? Claro. Como desprestigiando, desautorizando, descalificando la palabra del padre. Y ni hablar cuando también o por ahí el padre es que no pone los límites, entonces alguno de los dos por ahí toma la madre como el puntal como para poner los límites. Claro. Porque hay padres quizás más permisivos. Claro. O madres más permisivas. Hay que ver quién de los dos en la relación. Muchas veces ocurre esto. Muchas veces ocurre esto que vos estás diciendo que es interesante, como la falta de un padre que se imponga, por un padre periférico, un padre que no pone reglas, que no pone límites, pero muchas veces también se da lo otro. Y ni hablar hoy cuando estamos hablando del tema de la cuestión de género. Y lo peor... El Congreso fue básicamente, el título fue género. Género. Así, imagínate la cantidad de cosas que hay mucho. Se desprendieron. Entre otras cosas se desprende este tema, ¿no? Y lo peor cuando los límites no coinciden, o sea, cuando uno dice sí y el otro dice no, cuando un padre le da permiso y la madre no, y ahí empieza la puja por ahí porque hay disputas entre ellos. Uno quiere ser más permisivo, claro, para ganar el amor y la... Tengo un paciente que me dice, mi papá me prohibía todo, pero mi mamá por atrás... me lo daba. Y me lo daba. ¿Sabes qué fue lo grave? Que ese chico, cuando agarraba su moto, la ponía a 300 kilómetros por hora. Y la moto se la dio la mamá. Entonces, no siempre los padres son los culpables. Los padres muchas veces intentan poner límite, pero el gran poder lo tiene la madre. Y hoy ni hablar. Es decir, con la cuestión de género, el total y absoluto poder lo tiene casi la madre. No, pero yo creo que se tiene que construir en armonía entre los dos. Tenemos que llegar a un equilibrio. Tenemos que llegar a un equilibrio porque no puedo decir, tenemos que salir de esta situación. Lo más sano es lograr un equilibrio, claro, y que haya comunicación entre padre y madre, más allá de que estén juntos o no. Claro. Porque hoy también es otro de los de lo muy común eso, ¿no? De que las parejas que no convivan y a la vez quedan los hijos ahí como rehenes, claro, y en contrapuntos entre uno y otro, sí, en la opinión de uno y otro. Claro. Y más que, ya hablamos del tema de los límites porque este tema aparece en forma reiterada, el tema de los límites, es decir, ¿pero cómo se hace para poner límites? Yo creo que los chicos terminan copiando conductas. Sí. Por más que vos le digas lo que le digas, lo grave con respecto a lo que se dice es que uno tira abajo lo que el otro plantea. Claro. ¿Sí? Como si, no, tu padre es demasiado autoritario, demasiado restrictivo, entonces, bueno, vamos a saltar esto. Entonces, no, es lo que vos decís, se tiene que poner de acuerdo y tiene que haber una especie de mediación, por lo menos en lo verbal. Pero muchas veces con lo verbal no alcanza. Si vos a tu hijo le estás diciendo, bueno, no consumas cocaína, que te hace mal, y como decíamos, tenemos el botiquín, sí, repleto de comprimidos para todo, tenemos la cerveza ahí, los vinos, y obviamente que, por más que le digamos lo que digamos, el chico va a copiar conductas. Sí, sí. ¿Sí? Más allá del tema de la gravedad que representa el tema del alcohol consumido antes de los 17 o 18 años, porque está la etiquetita prohibido beber antes de los 18 años, no es por una cuestión de que queda linda la etiqueta, es decir, porque te daña neurológicamente, terriblemente el cerebro de un chico consumir alcohol a los 14, 15, 16 años, ¿no? Más allá de que representa una puerta de entrada, ¿no? Claro. Esto está todo vinculado al tema de muchas veces el tema de las creencias, ¿sí? Como de lo que está permitido y lo que no está permitido, ¿no? ¿Vos sabés que hice hacer una plaquita con el tema de las creencias? Tenemos, Juan, la placa con las creencias y los mandatos que nos van imponiendo desde la sociedad, sí, desde el grupo familiar. ¿La tenemos a mano, Juan? ¿Está para salir? Ahí estamos. Programas y mandatos. Claro. De eso hablaba, ¿no?
La vida es complicada. La vida es demasiado Es la primera. ¿Y es complicada la vida? La vida es compleja, no sé si es complicada, la vida es compleja porque tiene muchas aristas, pero lo maravilloso de la vida es que se va complejizando a lo largo de los años. No es, hay que saber esto, es complicada si vos tratás de simplificarla demasiado, y ahí la complicás. Claro. Es lo mismo que el tema, como recién mencionamos. O si tratás de tener todo resuelto, o sea, un niño que tuvo todo resuelto todo el tiempo, ejemplo, para la vida para él va a ser muy complicada. Muy complicada. Y supuestamente ese niño tiene todo resuelto. Claro. ¿Eh? Exactamente. Entonces, por ahí, la vida está bueno complejizarla. Complejizarla es contemplar todos los puntos de vista. Para dar soluciones más simples. Entonces es muy sano que el niño tenga sus actividades. Claro. O sea, no darle todo en bandeja, todo servido. Claro. Porque también está eso, ¿no? Llega un ejemplo, ¿no? El padre o la madre lo llevan y lo traen para todo. Y el niño llega a los 18, 19, 20 años donde ya puede empezar a ir solo y a venir. Y te siguen pidiendo, sí. Llevame, traeme. Y bueno, y ya encima te lo imponen porque ya, o sea, fue lo que hiciste toda la vida. Claro. Y vos sabés que en concordancia con esto aparece el otro mandato de, ya que nombramos la teoría creacionista, aparece Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Claro. Este mandato es muy fuerte, ¿no? Una sociedad corintia como esta religiosa, como esta, Dios lo puede todo. Todo lo puede. Entonces, es otro de los, claro. los mandatos, ¿no? Tenemos más la plaquita. ¿Cuál es la que seguía, Juan? A ver. Pensar en ti antes que en los demás es egoísmo. Claro. ¿Es así? Vos sabés que el tema está, puede venir la cámara. El tema del egoísmo hay que diferenciarlo de la egolatría y de lo que es el ego en sí mismo. El egoísmo es como que vos sos un poco el centro de tu propia vida. Esto no está mal. No está mal. El tema es empezar con los años a comprender que es natural, como los niños, ser un poco egoísta, sos niño, adolescente, e ir dándote cosas, ¿sí? En base a lo que vos puedas dar. A tus deseos. En base a tus deseos. Sin afectar a los demás, sin joder a los demás. Pero es importante esto, ir llenando tu autoestima. Y más, ni hablar cuando vos no la recibiste, claro, mucho de parte de tus padres, ¿no? El egoísmo es esto, es darte, es cuidarte, es el ser el centro de tu propia vida. ¿Para qué? Eso se llama narcisismo un poco, ¿no? La famosa autoestima, también, sí, que lo hicimos en los programas, en un par de programas, con el tema de las copas, no sé si te acordás. Sí. Bueno, esto es darme un poco, ¿no? Esto es darme el tema de llenar un poco el egoísmo, la autoestima. Hay un libro que se llama El egoísmo, la autoestima, de Bucay, que está bueno para darle un librito lindo. Y esto es, ¿para qué? Para que el día de mañana poder compartir eso que vos te has dado con otra persona, ¿no? Claro. Porque si vos estás con alguien y no te has dado nada, no podés dar nada. Si vos no podés dar lo que vos no tenés. Claro. Yo te amo tanto y sin vos no puedo vivir. Sí, sí. En realidad sin mí no puedo vivir. Claro. Exactamente. Porque me olvidé de darme a mí. Esto, obviamente, el tema del egoísmo no tiene nada que ver con el... Cuando uno depende mucho del otro es porque no se permitió darse. Exactamente. Bien. Exactamente, está buena la pregunta. Pero es así. Sí. Cuando vos no te has dado lo suficiente... Yo, si no tengo pareja, no... O sea, yo necesito tener una pareja. Si no, no puedo. Si no, no puedo vivir. Existir, no puedo, claro. En realidad no es que no podés vivir sin... No podés estar con vos. Porque ¿Por qué no podés estar con vos solo o sola? Porque primero, lo que decíamos, por ejemplo, el tema del aburrimiento. Por eso es tan grave el tema de la adicción a la pantalla, por ejemplo. Porque a lo mejor vos te aburrís estando con vos. Claro, claro. A lo mejor te sentís solo estando con vos. A lo mejor aparecen miserias que te generan angustia y que vos no te animás a enfrentar porque nunca las enfrentas. Miserias cotidianas como decir, bueno, me voy a morir y enfrentar la realidad de la vida sabiendo que me voy a morir. Y es tan importante conectarse con uno, darse un momento con una respiración, con una conexión, con una meditación, conectarse con un presente, con un aquí y ahora, con una actividad física, pero pensando, o sea, no salir a correr o a salir a caminar, y no pensando en las cuentas, en la discusión que tuve en el trabajo, no. Salir a correr o salir a caminar, pero conectarse con ese momento, dejar que la mente, tratar de que la mente esté conectada, concentrarte en la respiración, en los movimientos conscientes del cuerpo, ¿no? Sentir el movimiento
Sí. La rodilla, como el músculo que va trabajando, tratar de conectarte con eso. Y es muy bueno, es un ejercicio muy interesante. Eso es meditación activa. Es una meditación activa. Sí, la meditación activa es cuando hablamos de estrés, por ejemplo, ya vamos a hablar de estrés, pero en los 5 puntos más importantes para contrarrestar este gran mal del siglo XXI, que es el tema del estrés, a partir del cual nacen prácticamente todas las enfermedades. Uno de los puntos claves es lo que vos estás diciendo, la meditación activa. Otro es el mindfulness, ¿no? Pero otro, por ejemplo, es el tema del ejercicio o la actividad física o el deporte que sea, ¿no? Sí. Decimos, estoy agotado, estoy muerto, pero no puedo hacer nada. Y vas a hacer, ¿cómo volví tan bien? Y volvés más activado. Claro. Ya dijimos, la vida es complicada, pensar en ti antes que en los demás es egoísmo. Una madre tiene que querer a sus hijos. ¿Qué opinamos de esto? ¿No es una regla fundamental? ¿Es un mandato? Es un mandato, es una orden. Una madre, no sé si tiene que querer a sus hijos, tiene que hacer lo que por ahí... vos sabés que hasta... ¿Puede una madre no querer a sus hijos? Por supuesto. Aunque suene feo esto, sí, pero por supuesto. Si hablamos en forma natural de naturaleza humana, quedan muy pocas cosas de naturaleza humana, te diría que nada. Casi todo es cultural. Pero una madre, suponete que arroja a su bebé a un tacho de basura. ¿Qué es eso? ¿Es amor? No, absolutamente. Entonces, por más que digamos una madre tiene que querer a sus hijos, es increíble, pero la raza humana hace cosas atroces. Sí, absolutamente. Entonces, esto no deja de ser un mandato. Obviamente, por naturaleza humana, prácticamente, no solamente los animales, sino también los humanos, por una cuestión de naturaleza humana, tenemos como una tendencia instintiva a proteger a la cría. Ahora, hay una cuestión de naturaleza en despojarse o en tirar a un bebé a la basura. Sí, hay que ver también cuáles son los mandatos que tiene esa madre. Exactamente, bueno, por eso estamos hablando de creencias, de mandatos. Hay que ver cuáles son cuál fue el programa y qué fue lo que vivió esa madre para que lo lleve a ese acto atroz. O cuántas nenas embarazadas muy jovencitas dieron a la luz y nadie se enteró. Supuestamente nadie se enteró, entre comillas, ¿no? O no quisieron ver. No quisieron, claro. Esa realidad. No quisieron enterarse. Claro. Entonces, toda madre debe querer a sus hijos. Supuestamente es una frase linda, un mandato lindo para decir, pero no siempre es así. No deja de ser un mandato. Obviamente, si a vos te educan en el amor y de pronto de ama a tu prójimo como a ti mismo, esto es maravilloso. Eso sí, absolutamente. Pero además de esto uno lo tiene que sentir, lo tiene que experimentar, y con decírtelo muchas veces no alcanza. Este es uno de los mandatos también, digamos, buenos. Sí, como hoy decíamos que hay mandatos negativos o mandatos positivos. Claro. Una madre debe querer a sus hijos, es un mandato positivo. Sí, una madre como un padre debe querer a sus hijos también, es obviamente es sumamente positivo. Claro. El tema es que con el simplemente querer no alcanza. La palabra ahí en esa frase cuestionable, una madre debe, la palabra está en el debe. Sí, perdón, en la frase, la palabra clave ahí de la frase, la palabra es el debe. La obligación. La obligación. Sí, porque no tiene nada que ver el tema del sentimiento con la obligación. Claro. El sentimiento se siente. ¿Sí? Es importante que vos te transmitan esto, de que es sumamente importante el sentir afecto, no solamente por tus hijos, sentir afecto por el prójimo, sentir amor por el prójimo, ¿no? Yo creo que la máxima bíblica es esto de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Claro. Primero, como decíamos anteriormente, vinculado al tema del primer mandato, es decir, la primera creencia, creo que por ahí pasa o el segundo, creo que fue el tema del egoísmo, es decir, uno tiene que aprender a quererse a uno para poder querer sanamente a los demás, sin demandar, sin sentirse una propiedad, o el otro es una propiedad o algo propio mío, ¿no? Y me viene a mente cuántos mandatos tenemos desde el debe. Muchísimos. Muchísimos, ¿no? Muchísimos. El hombre no debe llorar. En la pareja debe haber fidelidad. Cuando pensamos en Immanuel Kant, por ejemplo, un filósofo, él hablaba del tema de que la felicidad pasaba por el tema del deber ser.
¿sí? Hemos tocado el tema de la felicidad, me parece. Sí. Y creo, ¿sí? Y creo que uno de los aspectos principales cuando tocamos el tema de felicidad era como que aparecía esta máxima kantiana del deber ser, ¿no? Sí. Como que el ser humano estaba muy atravesado por este deber ser, y yo decía que hay que tirar el deber a la miércoles, Claro. hay que ser. Hay que ser. Hay que ser obviamente con uno y hay que ser con el otro, ¿no? Exacto. Tenemos ¿Vamos a la cuarta? a la cuarta, el cuarto mandato, por lo menos que vamos a ir desglosando. Las cosas se consiguen con esfuerzo y sacrificio. Sí. Nada es fácil. Nada es Ya fácil. venimos con que la vida es complicada y las cosas se consiguen con esfuerzo y sacrificio. Claro. Estamos al Que venga horno. la cámara acá. Claro, tenemos que matarnos, decir, no, qué vida terrible. Es decir, las cosas se consiguen con mucho trabajo. Las cosas se consiguen con mucho trabajo, ¿es cierto eso? A veces. A veces se dan A veces se espontáneamente, consiguen fácil. A veces se consiguen fácil, pero generalmente se consiguen muchas cosas con trabajo. No sé si llamarlo de punto sacrificio, ¿no? O llamarlo esfuerzo extremo. Sacrificio fue lo de Jesús. Claro, o ir a comprar bolsa al puerto a las 6 de la mañana y estar hasta las 10 de la mañana. ¿Eso Hasta para las vos es 10 un sacrificio? y no sé si será un sacrificio, pero es un trabajo. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo grande. Es un gran esfuerzo. Por y lo menos. que demanda desde el punto. A mí me encanta la actividad Para mí el física. sacrificio ya es algo más. Me encanta hacer fuerza física, pero no sé si tanto. No sé tanto, No sé si todo el tanto día. de estar 5, 6, 8 o 10 horas comprando bolsa, ¿no? Es decir, hay demandas que realmente son. Ahora, este mandato de decir la vida, y tengo que cargar con la, como decía Jesús, tengo que cargar con la cruz. Bueno, ya lo cargó Jesús. Sí. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? La cruz ya fue cargada con todo lo que representa simbólicamente todo esto, ¿no? Creo que la vida hay que tratar de llevarla adelante de la mejor manera posible. Okay. Sí, con estudio, sí, con trabajo, pero hay que reflexionar un poco si el tema del sacrificio, ¿no? Hay que reflexionar sobre esta palabra tan dura, ¿no? Sí, muchas veces va a aparecer el tema del esfuerzo como algo que por ahí nos estamos bandeando un poco, el tema de trabajar demasiado, trabajar en exceso. Pero hay que pensar la palabra sacrificial. Claro. Yo tengo muchos adictos al trabajo, Sí. que han sido atravesados por este mandato. Vos tenés que sacrificarte. O madres que han dejado de vivir su propia vida. Por pero sacrificarse por sus hijos. esto que está vinculado al tema del. Por eso está bárbaro, está la creencia, porque estas que yo puse acá están como un poco relacionadas con todas. Claro. El tema del tenés que deber ser una buena madre, ¿no? Tenés que debes querer a tus hijos y no tenés que ser mujer, no tenés que ser persona, ¿no? Exacto. Vamos Vamos con el quinto de los mandatos que veníamos desarrollando. Los hombres no lloran, que es uno de los que hoy no. Claro. Cuando pensamos el tema emocional, si quieres venir la cámara para acá, cuando nosotros pensamos el tema emocional, el tema del llorar está vinculado a que vos como hombre no podés llorar, Juanjo. No podés llorar porque si no sos un maricón. Claro. Como hombre no tenés que llorar. Los hombres no lloran. No llores. No importa que tengas 5 o 6 años, no tenés que llorar. No tenés que llorar. Si no, sos un maricón. Si tenés miedo, sos un cagón. Claro. Si como hombre te van castrando a nivel Las emocional. emociones. Te van castrando las emociones. Así como en un momento del programa mencionamos cómo las mujeres directa o indirectamente con los mandatos se la van castrando sexualmente, en esta educación machista perversa, se la va castrando sexualmente al hombre con este machismo también terrible. No digo que el feminismo sea bueno, ya vamos a hablar del feminismo también. Sí. Se lo va castrando también a nivel emocional. Es lograr un equilibrio. Exactamente, un equilibrio. Cuando hablemos de machismo femenino, vamos a hablar del tema del equilibrio, de no polarizarnos, porque todo lo que sea polarización es completamente nefasto para el ser humano, ¿no? Vamos con el próximo de los mandatos. El sexto era: si no lo hago yo, no lo hace nadie. Esto está Eso es muy de mamá, eso es muy de mamá. Sí. ¿No? Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Sí, puedo ver la cámara para acá. Es tan importante porque, obviamente, yo lo trabajé con mis hijos más chiquititos, me encanta. Sí. Yo les planteo, porque parece que yo los persiguiera a mis hijos con estas cosas, ¿no? Si me dicen, papá, salí y rajá con eso, los dejo. Pero por ahí los llamo, les digo, bueno, ¿qué les parece a ustedes esto, ¿no? Esto de las mandatos. El otro día yo me enganché con mis hijos más chiquititos. Después este trabajo lo voy a hacer con mis hijos adolescentes, pero está bueno hacerlo con los hijos esto, ¿no? Por eso lo pueden grabar para hacerlo con los chicos.
esto, ¿no? Si no lo hago yo, no lo hace nadie. No lo hace ¿no? nadie. Es decir, esto es muy como decís vos de la madre. Sí, sí. O en el caso del hombre, no, el asado lo hago yo. El asado lo ve. ¿Sí? Claro. Y después obviamente uno va creciendo en esto, y cuando uno se va haciendo adulto, te va anda como medio neurótico, obsesivo, y si esto lo hago yo, no lo hace nadie. Exactamente. Y te cuesta de pronto, qué sé yo, delegar tareas, claro. Bien. Y lleva otra vez al tema, muchas veces tenemos un sobreesfuerzo, ¿no? Sí. Para decir, y está bueno el tema de compartir tareas, aprendiendo a tolerar las faltas o aprendiendo a tolerar que el otro no va a hacer las cosas como yo las hago. Igual que yo, o distintas. Va a ser diferente. Ni mejor ni peor, muchas veces Diferentes. distintas, simplemente. ¿Cuál seguimos con otra más? Creo que era la última, ya la séptima era. Una más. Yo soy completamente libre y hago lo que quiero. Claro. Yo soy completamente libre y hago lo que quiero. No puedo venir la cámara. Sí, yo soy completamente libre y hago lo que quiero. Esto es imposible. Lisa y llanamente, yo no hago lo que quiero. Es decir, y ser libre no significa hacer lo que vos querés. Cuando hablamos inclusive del programa de la libertad, en el programa ese yo dije, la libertad no pasa por hacer lo que vos querés, sino que la libertad pasa por la libertad del ser. ¿Sí? La libertad es un sentimiento en sí mismo, más allá de acciones, porque muchas veces te dicen, yo cuando le hago esta pregunta a todo el mundo me dice, ¿qué es la libertad para ustedes? Y todo el mundo me dice, hacer lo que yo quiero, o hacer lo que yo tengo ganas, o hacer lo que a mí me gusta. Y en lugar de hacer lo que a vos te gusta, decir, o la vida es, o la felicidad es hacer lo que yo quiero, por ahí es querer lo que uno hace, ¿no? Exacto. Por ahí pasa el Eso tema. es la libertad, ¿no? Sí. No hacer lo que yo quiero, sino querer lo que yo hago. Claro. Y de pronto saber que la libertad es un sentimiento quizás el sentimiento más importante, ¿no? De la existencia humana, por lo menos para mí, el tema del sentimiento de libertad, de no estar atado a nada ni a nadie. Como decía Epicuro, el filósofo Epicuro decía, el gran mal del ser humano pasa por el profundo miedo que le genera el miedo a perder las cosas o a las personas. Es decir, el gran malestar, la gran infelicidad en el ser humano pasa por el tema de la perturbabilidad del alma. Esta perturbabilidad del alma está dada por el miedo a perder un trabajo, por el miedo a perder una propiedad, por el miedo a perder un objeto, por el miedo a perder una persona. Por eso, decía Epicuro, el tema de la felicidad muchas veces pasa por la imperturbabilidad del alma, que significa no poseer a nada ni a nadie, ¿no? Y seguimos con el próximo mandato que estábamos, ¿no? Si el otro no lo hace, no hace lo que yo quiero, no me quiere. Claro. ¿Eso es un mandato o es un capricho? Es un... Igual que, No, esto está muy vinculado, por ejemplo, al mandato materno. Hay mandato... nene, si vos no hacés lo que... No, es decir, a lo mejor la madre no le dice, vos no me querés. No me querés. No me querés, sí, así te dicen. No me querés, no me hice esto, no me llevas el vaso para allá, no me querés, te dicen. Y ahí se nos va grabando. Ahí están los... Claro. Si vos no hacés, Juan, lo que yo te quiero, vos no me querés, sos un mal amigo. Sí, exacto. O amigos, no hay amigos, dijo Aristóteles, ojo con esto. No. Y muchas veces el peor de los enemigos puede ser tu mejor amigo. ¿Sí? El peor de los enemigos puede ser tu mejor amigo. Puede ser tu mejor maestro, ¿no? Claro. De eso. Tu mejor enseñanza, ¿no? Esto lo decía Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía, tu mejor amigo es tu peor enemigo. ¿Sí? Porque tenemos que aprender de claro, porque no hay que lograr siempre... Y encima nuestro enemigo nos refleja quizás hasta lo peor nuestro y podemos aprender y ver qué es lo que ve él de nosotros, claro, y para poder cambiarlo y ser mejor persona. Exactamente, Juan. Exacto. Muchas veces por ahí la sombra, ¿no? Lo negativo que proyectamos y no lo estamos viendo, ¿no? Bien. A lo mejor el otro lo ve y bueno, si lo escuchamos tenemos la posibilidad de cambiar. Sí, interesante. Queda uno, me parece, no sé si queda uno más. Nos queda uno más. El amor lo puede todo. Claro. Que era lo que hoy planteabas también. ¿Se puede comer del amor? Ya decía Calamaro que no. No se puede vivir. Ya lo dijo Andrés Calamaro. No se puede vivir del amor. No se puede comer tampoco. No se puede vivir del amor. No, el amor puede muchas cosas, que creo que es el amor como sentimiento, me parece que es el sentimiento junto con la libertad y la aspiración a la felicidad. Es el sentimiento más noble, más profundo, más intenso que podemos llegar a sentir los seres humanos, ¿no? No solamente en contacto y en relación con nosotros, sino en contacto y en relación con los demás. Sí, partiendo del tema de cuando pensamos en el amor de pareja, en el amor de la nobleza del dar también, ¿no? Cuando pensamos
en el amor como una cuestión de expropiación, no como una cuestión de propiedad, es decir, algo propio que yo trato de apropiarme para mí, el nombre de la tolerancia, me lo propio, sino que de pronto en el tema del desprendimiento, como cuando hablamos acerca del amor, lo mencionamos como algo económico, como en el amor de pareja yo siempre voy a perder porque el amor muchas veces se trata de dar. También obviamente, el amor es entrega. El amor es entrega, el amor es aprender a pedir también, obviamente, ¿no? Pero el amor básicamente se trata de entrega y creo que la recompensa máxima me parece. ¿Por qué el amor es económico? Y porque muchas veces vos no perdés en el amor, vos das. El error es aprender a esperar a recibir algo a cambio. Claro. Vos podés aprender a pedir, pero no aprender algo a cambio, pues yo te doy este vaso, dámelo al otro. Sí. ¿No? Yo te doy, bueno, pero también tengo que aprender a pedir a lo mejor algo que necesito o algo que deseo. Por ejemplo, en torno de la pareja esto es muy frecuente, por ejemplo, con el tema de las transmisiones afectivas o en las relaciones sexuales, ¿no? Claro. Si vos no aprendés a pedir y ¿Qué es lo que te gusta o qué es lo que disfrutás? el otro no tiene que ser un adivino. No el otro tiene que adivinar. Sí. Esto pasa muchas veces con las mujeres. No tanto con las mujeres actuales que se animan a hablar, no tanto, pero las mujeres de antes, por ejemplo, hace 50, 60 años atrás, nuestras abuelas no se animaban a pedir. ¿Es bueno hablar de sexo en la pareja? Fundamental, Es fundamental. es clave. Hicimos un par de seminarios dentro del Congreso Internacional de Psiquiatría de sexualidad. Dentro de 14 días, si querés, vamos a hablar un par de temitas de sexualidad y acerca de un par de talleres que estuvimos haciendo y de la importancia del conectarnos a través de los pedidos que uno tiene que hacer, ¿no? Bien. El amor lo puede todo. El amor lo puede todo, habíamos dicho. Y realmente el amor lo puede todo y no, hay veces que no lo puede todo. A veces no lo puede. No. Por eso no hay que apostar tanto al amor como si fuese lo único. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos mandatos, Jorge? De haber recibido mandatos toda la vida. En primer lugar, no todos los mandatos, como vos decís, son negativos. Hay algunos que son muy positivos y que nos sirven para vivir armoniosamente, que nos sirven para vivir con la cabeza más abierta. Como decía, pues si tenés la cabeza demasiado abierta, se te puede caer el cerebro, puede perder el cerebro. ¿Sí? Pero está bueno tener la cabeza abierta como para aprender, en términos metafóricos. Todo en su justa medida. En su justa Todo medida, tiene que ser en su justa medida. Claro, un equilibrio, como decía el oráculo de Delfos. El tema es que no existe el absolutismo. Yo creo que, por ejemplo, estos mandatos algunos nos pueden servir, otros también nos pueden servir para reflexionar, para no seguirlos. Sí. Otros por ahí nos pueden servir como para decir, bueno, está bueno, pero no en su totalidad. ¿Sí? Yo creo que por ahí En algunos aspectos, o sea, lo podemos aplicar no en la generalidad de la vida, sino en algunas cuestiones. Claro. Como ese de si solo pensás en vos sos egoísta. O sea, es un mandato donde por ahí es aplicable y por ahí no. Claro. Hay cuestiones donde por ahí por momentos está bueno pensar en mí y ver que realmente que siento, y por momentos está bueno dejar mis deseos y lo que deseo y lo que siento y lo que mi emoción me dice para brindarme al otro. Seguro, ¿no? seguro. Eso se llama entrega, ¿no? Bien. La entrega, o por ejemplo, retroceder un poco para que el otro sea, ¿no? Dejarlo ser al otro, porque siempre, cuando voy a hablar de una pareja, por ejemplo, se trata de una relación de espacios. Sí. Si siempre una pareja es como que van bailando un tango, el tango se baila de dos, muchas veces, porque si vos le das un espacio, sos Juanjo acá, le das un espacio para que el otro pueda acercarse y ser con vos, ¿no? Bien. De esto se trata la entrega, o se trata hasta la hospitalidad, que no tiene nada que ver con la tolerancia, como decimos siempre, ¿no? La tolerancia es como fagocitarte al otro, ¿sí? Deglutirlo al otro, chupártelo al otro, en nombre de la tolerancia. La hospitalidad es incorporar al otro, compartir con el otro sabiendo que el otro te va a afectar, porque el otro es un otro. ¿Sí? Por eso muchas veces aparece el tema de la propiedad. La definición de la propiedad viene de lo propio. Si me apropio del otro, por eso cuando el amor pasa a ser una propiedad, o el amor es una cuestión de posesión, aparece lo complicado, lo complejo del amor, ¿no? ¿Eso es amor o eso es me apropio del otro porque no puedo con mi propia vida? Claro. ¿Y qué sería apropiarse del otro? Apropiarse del otro es decir, bueno, me lo fagocito en todos los sentidos, porque con mi propia vida no yo hagas puedo. esto porque a mí me molesta. Eso sería un límite. Eso puede ser un límite. Eso puede ser un límite, no está mal. No está mal ese límite. El apropiarte del otro es en nombre del hacerte el bueno. ¿Y qué te parece si venís acá, si hacemos lo otro? Y si el otro te dice a lo mejor no, vos te enojás. Sí, claro. Eso es apropiarte del otro. ¿Sí? En nombre de la tolerancia o el hacerte el bueno muchas veces, ¿no?
El tema, el apropiarte del otro muchas veces se utilizan hasta las manipulaciones. Claro. Muchas veces no siempre el apropiarte del otro pasa de una cuestión muy machista, muy retórica. Vos tenés que hacer esto, vos ¿sí? me perteneces. Sí. Muchas veces hasta de la seducción manipulatoria uno se está apropiando muchas veces de un otro. Ojo con esto. Sí, siempre que ya que nombramos el tema del verso masculino en la Argentina, el tema que a las mujeres les encanta, el hombre seductor y el hombre, qué sé yo, que tiene un lindo verso, pero ojo con esto, porque muchas veces pasa también por una cuestión manipulatoria, el tema de la seducción verbal. ¿Sí? Teníamos una placa que hablaba de las probabilidades de desarrollar a partir de distintas edades adicciones, ¿no? Claro, podríamos empezar a hablar al principio del programa un poco de la adolescencia, ¿no? Ya que nombramos por eso, yo sugiero, si tienen hijos como yo, infantes o adolescentes, que traten de practicar esto de los mandatos con los chicos. Ya volviendo a los chicos, hay algo grave que también se tiene que trabajar, como hablamos al principio del programa, que es el tema de las adicciones, como mencionamos, ya que mencionamos en los chicos el tema de la adicción a la pantalla, por ejemplo. Hay adicciones a sustancias que hay que saber que tienen un alto riesgo de probabilidad de adicción, una altísima posibilidad de generar una adicción importante una vez que un chico ha consumido una determinada sustancia. Hicimos un gráfico ahí, si está el gráfico por ahí dando vuelta. Algo muy práctico. Ahí está. O sea, las probabilidades de desarrollar dependencia alguna vez en la vida en mayores de 18 años, ¿no? Sí. De cannabis es del 0 al 10% más o menos. Más o menos entre un 10%. ¿No? Cocaína es entre el 22%. El alcohol un 22%, un poquito más. Sí. La heroína... Casi un 40%, 38, 39%. Exactamente. Y la nicotina, que es el cigarrillo, casi un 70%, un 70% aproximadamente, según este gráfico. Esto es entonces en mayores de 18 años y que muchas de estas comienzan antes, ¿no es cierto? Sí. Muchas de estas adicciones comienzan antes de los 18, que es lo más preocupante incluso. Así es. Y acá tenemos adicciones a sustancias. Esto es básicamente el tema de adicciones ya a sustancias. Y porque lo que es adicciones es mucho más amplio que esto. Hablamos de esto, ¿no? Al juego, al deporte incluso. Hay una adicción, hay adicciones al deporte. Hay adicción a... La famosa vigorexia, ya que nombrar el deporte, la vigorexia. Vigorexia, exactamente. La vigorexia, por ejemplo, es una adicción básicamente en varones, ¿no? Así como por ahí hablábamos de trastornos alimentarios que es más frecuente en chicas, anorexia y bulimia, el tema de la vigorexia es más frecuente en hombres. Y el tema de este gráfico, por ahí, ¿por qué lo pusimos? Ya que hablamos en la primera parte de infancia y esto es completar un poquito la infancia y adolescencia, porque el tema del tabaco no es algo simple. Hay un psiquiatra... No es porque está permitido socialmente... Es algo fácil de erradicar. Yo, por ejemplo, tengo en mi familia a mi padre... Incluso es lo más difícil de erradicar porque está permitido socialmente. Sí. Otro de los mandatos. Claro. Fumar está bien, incluso en algún momento cuando surge, allá por la década del 50, el fumar era algo productivo, te hacía ganador. Estatus. Daba estatus, claro. El famoso estatus, claro. Era como decimos, era el ganador. Que es por lo que empezamos a fumar en adolescente. Claro. Para ser alguien. Claro, para probar, por curiosidad, para ser alguien, para pertenecer, para ser reconocido. Claro. Y después hay algo que se llama momento iniciático del encuentro con la sustancia a nivel cerebral, porque obviamente estas 5 o 6 sustancias que pusimos en pantalla en el gráfico, son sustancias que tienen como que, voy a utilizar un término vulgar, pero que es así, como que pegan mucho a nuestro cerebro, o se pegan mucho a nuestras neuronas, ¿no? Actúan, hay un estudio neuroquímico dentro de las neurociencias, y cómo actúan básicamente, por ejemplo, el tema a nivel de la dopamina, que es un neurotransmisor vinculado al tema de la motivación,
o el tema de la serotonina vinculado al tema de la serenidad o hasta de la felicidad o la serenidad, es decir, cómo actúan a nivel de, o las endorfinas también que se movilizan, generando una sensación de placer, cómo todas estas sustancias actúan a ese nivel y que nuestro cerebro generan un encuentro de mucho placer y que hasta el cerebro va pidiendo cada vez más. En otros cerebros dicen, no, esto es asqueroso, y no lo prueban más. Pero en otras personas eso se les pega tanto que no pueden dejarlo. Y ahí comienza el tema de la adicción. Incluso cuando uno empieza a fumar, ¿vos fumaste en una época? Yo en mi vida estuve en contacto con cigarrillos, estuve con cigarrillos de tabaco en la mano, pero nunca tragué el humo. Tragué el humo. Cuando uno empieza a fumar, es asqueroso. Es horrible. O sea, no es agradable. A mí me gusta todo lo dulce. Yo dije, esto es asqueroso. Una vez que intenté tragar el humo. Cuando uno empieza a fumar no es agradable. Es horrible. Pero bueno, uno sigue porque se fuma, porque el grupo fuma, y después, bueno, viene generando la adicción, ¿no? Cuando de todo eso, porque es un producto que está preparado para eso, para generarte adicción. Claro, está diabólicamente. Exacto. Aparte no olvidemos que un cigarrillo mata a 6 personas cada 6 segundos. Es la causa número 1. Una persona por segundo. Una persona, sí, es una locura. Cada 6 segundos una persona se muere. Una persona cada 6 segundos. A causa del cigarrillo en el mundo. Es decir, es atroz lo que mata el tema del cigarrillo. Inclusive cuando yo he trabajado como médico en la parte de oncología, después de psicooncología, el tema del cigarrillo estaba asociado al 40 o 50% de los cánceres. Cuando vos hacías las estadísticas en los pacientes, el 40 o 50% tenían el hábito de fumar o el tema del alcohol como antecedentes graves en la patología oncológica. ¿Sí? Entonces, no es algo banal, algo que no te... Bueno, vamos al otro, vamos al tema del cannabis, que está puesto ahí como que supuestamente no genera tanta adicción, tanta dependencia. Pero en realidad el cannabis también genera adicción, genera dependencia, no al nivel a lo mejor de la nicotina, o no al nivel a lo mejor de la cocaína o de la heroína, pero también provoca dependencia y también provoca adicción y provoca un retardo y un enlentecimiento, te afecta el área, por ejemplo, del hipocampo y te afecta la memoria, te enlentece, te atrasa, te retrasa. Y es menos dañino que el tabaco, porque los defensores del cannabis dicen que incluso es menos dañino a la salud que el tabaco. No, lo que pasa es que te la quieren vender como un cigarrito bueno. Vos fumaste un facito que es un cigarro bueno. Bien. Te la quieren meter porque hay una gran permisividad social. Hay una gran aceptación entre los jóvenes, prácticamente, hoy cuando pensamos en jóvenes menores de 25 años, prácticamente todos, o el 80, todos no, perdón, el 70, 75%, 70% de los jóvenes menores de 25 años, básicamente varones, han probado el tema de la marihuana, lo cual no significa que sean adictos. Adicción significa esto, ¿no? Depender de la sustancia. Depender de la sustancia y que si no la consumís, aparece el síndrome de abstinencia. Exacto. Empezás a tener síntomas físicos y psíquicos de dependencia de la sustancia. Esto, y la tolerancia. La tolerancia que cada vez necesitas más. Esto es adicción, ¿sí? Exacto. Entonces, necesitas la sustancia para hacer y para hacer. Entonces, esto en los jóvenes... Así como está permitido el alcohol social de tomar una copa de vino en las comidas o tomar algo de alcohol, está bien, pero ya cuando eso pasa a ser una adicción y una dependencia, es sumamente dañino para nuestro cuerpo. Lo que pasa es que no está descrito como que es algo beneficioso fumarte una aguja o un caño de marihuana. Exactamente. Sí, no está esto legalizado o científicamente. Bueno, salvo ahora que la queremos... la quieren legalizar. Bueno, podemos hablar después del tema del cannabis. Es mucho más. Sí, pues es mucho más amplio el tema, ¿no? Pero cómo se la quiere instalar al tema del cannabis como la panacea, como el remedio para todos los males de este mundo, ¿no? Ojo con esto. Sí, porque ya hay de por sí como una gran permisividad, como una gran aceptación, y tenemos legiones de adictos o dependientes de la marihuana que necesitan fumar marihuana tipo 6, 7, 8, 9 como para relajarse en la noche porque llegan filtrados, cansados o necesitan... Y tiene consecuencias jodidas, no es que no tenga efecto, no pasa nada. No es como decir, bueno, tomo una copa de, no sé, una copa de vino tinto, un Cabernet Sauvignon y tiene ciertos efectos beneficiosos sobre el aparato cardiovascular. O sobre el efecto del colesterol, el HDL, algún día vamos a hablar, o una copa de champán, o lo que sea la medida, lo que corresponde. Es decir, esto sí está comprobado científicamente,
que cierta medida de un Cabernet Sauvignon, un vino tinto de alta altura. El Cabernet Sauvignon es mejor, porque el vino de altas alturas de un vino tinto. Pero esto ya es otra historia. Pero con el resto de las sustancias no hay nada científicamente comprobado, salvo como esta cuestión del cannabis con las gotitas, el aceite que se trata de instalarlo, y se lo trata de instalarlo al mercado. Pero lo jodido de esto es que el tema del tabaco, la nicotina, que vos lo viste en primer lugar, el alcohol en tercer lugar, que son sustancias legales permitidas. La heroína y la cocaína. Sí, son gravísimas. ¿Y la heroína incluso en nuestro país se consume? Se consume muy poco. Muy poco. La heroína que llega básicamente llega... por medicina, ¿no? Sí, la heroína que llega básicamente desde Colombia, un mercado europeo, pero la heroína, por ejemplo, que hay en Colombia, plantaciones, va prácticamente, todo lo que sea opioides va básicamente para Europa. Hay muy poco consumo de heroína en la Argentina. En la Argentina lo que se consume básicamente es cannabis y marihuana y cocaína. Marihuana y cocaína es básicamente lo que se consume. Obviamente, aparte del gran mal que tenemos como médicos, que es la alcoholización masiva de los fines de semana. El gran mal de la Argentina en este momento es el alcohol y como puerta de entrada a otras drogas. Para otras sustancias, básicamente cocaína y marihuana, ¿no?